Este programa llega a ustedes gracias a Profuturo, su plan de jubilación privada. Telenoticias presenta. Invasión, noche de agonía. Conduce este programa Abdiel Antonio Gutiérrez. Pudo ser la noche más negra de todas las noches panameñas. Nunca antes hubo tantas muertes al mismo tiempo en Panamá. Llantos y gritos en puntos distantes, unidos por las mismas bombas. Al mismo tiempo, un dolor que pretendió ser gozo, un símbolo de opresión como estandarte de la libertad. Una oscuridad larga para augurar la esperanza. Bienvenidos, hoy se cumplen 10 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá. En la primera parte de este programa especial, verán escenas nunca antes difundidas en la televisión panameña, en un recuento profundo de los antecedentes, las batallas y las víctimas. El 13 de agosto de 1983, Manuel Antonio Noriega sucedió a Rubén Darío Paredes como comandante de la Fuerza Armada Panameña. Paredes proyectaba su candidatura presidencial. Desde entonces, la progresiva decadencia del régimen militar se hizo más evidente. En 1984, el gobierno se mantuvo a pesar de un proceso electoral dudoso. En 1985, el guerrillero Hugo Espadafora acusó al general Manuel Antonio Noriega de narcotraficante y vendedor clandestino de armas. Fue capturado por miembros de la Guardia Nacional y apareció decapitado. El coronel Roberto Díaz Herrera, segundo en mando militar, rompió el silencio después de su retiro involuntario. Acusó al general de manipular el resultado de las elecciones de 1984, de participar en negocios turbios y confiesa haber sido su cómplice y cobeneficiario en la venta de visas a inmigrantes cubanos. Realmente a la conciencia para decir que una vez que saquemos al general Noriega, yo me quedo en esta casa o en la casa que sea, porque ya yo dije que esta casa me había robada, ¿verdad? O me voy, pero tendré la satisfacción moral de haber contribuido a sacar un asesino y a un déspota de Panamá. Se dice que el punto más exitoso de Noriega fue haber concertado a todas las fuerzas panameñas en su contra. Nació la Cruzada Civilista, inspirada en una filosofía no violenta. Sin embargo, cada vez era más difícil evitar el enfrentamiento entre panameños. El 26 de junio de 1987, el ministro de Gobierno y Justicia, Rodolfo Chiari, ordenó el cierre de KW Continente. Decenas de periodistas denunciaban acoso y persecución. La represión en las calles era cruda. El viernes 10 de julio de 1988, lo que sería la concentración más grande en contra de Noriega por el nivel de violencia y detenciones registradas, se conoció como el Viernes Negro. En las cárceles, mujeres y hombres sin prontuarios delictivos eran víctimas de brutales golpizas y violaciones carnales, según testimonios de algunos encarcelados. El 25 de febrero de 1988, el presidente Éric Arturo del Valle destituyó al general Noriega. La respuesta del cuerpo castrense fue categórica. En cuestión de horas, la Asamblea Legislativa destituyó al presidente del Valle y al vicepresidente Roderick Esquivel. El gobierno confirmó la efectividad del llamado a la desobediencia civil planteado por los civilistas. La comunidad fue convocada a retrasar los pagos de los servicios de luz, agua y teléfonos en manos estatales. El 2 de marzo, el gerente del Banco Nacional, Rafael Arosemena, confirmó el congelamiento y la suspensión del ingreso de dinero fresco. Pocos días después, la Comisión Bancaria ordenó el cierre oficial de los bancos con licencia general.
No había dinero para pagar la planilla estatal. Se comenzó a pagar en bonos y pagares posfechados. En Estados Unidos, una acusación tomaba forma. El 9 de marzo, Manuel Antonio Noriega fue llamado a responder por los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en las Cortes Federales de Miami y Tampa. El resquebrajamiento de las fuerzas de defensa se reveló dramáticamente cuando el coronel Leonidas Macías, uno de los más leales compañeros de Noriega, intentó derrocarlo. Macías y otros oficiales fueron detenidos y torturados, según su propio testimonio. Como medida para presionar la salida de Noriega, el 8 de abril de 1988, el presidente Ronald Reagan dictó una serie de sanciones económicas a Panamá. Noriega seguía desafiante y en los barrios más pobres ya la gente se organizaba realizando ollas comunes para alimentar a sus hijos. El proceso electoral para elegir a un nuevo presidente estaba en marcha. Carlos Duque era el candidato del PRD, Guillermo Endara era la opción de la oposición. Endara obtuvo un apoyo innegable. Las elecciones fueron anuladas y la persecución contra la oposición recrudeció. Algunos medios de comunicación se atrevieron a desafiar todo tipo de amenazas y en respuesta, el 27 de julio de 1988, recibieron órdenes de cerrar los diarios El Siglo, El Extra y La Prensa. Las tropas del Comando Sur y miembros de las fuerzas de defensa se veían cara a cara, con metralletas en manos y tanquetas, supuestamente dispuestos a defender la soberanía. Las fuerzas de defensa de Panamá contaban con aproximadamente 13.000 unidades. Su capacidad de enfrentamiento se desplegó en los momentos de tensión mediante ejercicios militares llamados Ay qué miedo y Sape al intruso. Ellos culminaban con vistosos desfiles de hombres y tanques en la ciudad. A través de la mediación y auspicio de la Organización de Estados Americanos, hubo 2 negociaciones cercanas a arreglos pacíficos. Todas eran soluciones viables hasta que se mencionaba la salida del general Noriega. La última de las propuestas surgió 10 días antes de la invasión. El movimiento civilista pedía el retiro de Noriega y de 12 de sus oficiales más cercanos. La Organización de Estados Americanos intentaba colocarse como intermediario entre ambos bandos, pero los intentos fueron infructuosos. El 3 de octubre de 1989, un grupo de oficiales jóvenes encabezados por el mayor Moisés Giroldi, ahijado de bodas de Noriega, logró tomarse el cuartel central y la comandancia. Estuvieron a punto de derrocarlo y hasta de quitarle la vida, pero algunos de sus planes fracasaron. El respaldo que esperaban de los Estados Unidos estuvo cerca, pero no llegó. Noriega retomó el control. El 15 de diciembre, Noriega fue proclamado como jefe de Estado por la Asamblea Legislativa. Allí pronunció un discurso que fue interpretado como declaración de guerra contra los Estados Unidos. Somos todos un puño, por eso creemos que nadie puede utilizar terceras frases, conspiraciones, sutileza o malas interpretaciones, porque juntos enfrentamos este reto. Luego, lo que parecía un incidente más entre soldados panameños y estadounidenses resultó el detonante de una acción terrible. El soldado estadounidense Roberto Paz resultó muerto cerca de un retén de los militares panameños. La versión de las fuerzas de defensa fue que desde el auto en el que viajaba el oficial norteamericano Paz se dispararon ráfagas de metralletas contra el cuartel central. El resto de la historia, al regresar. Pronto regresamos por cortesía de Profuturo, su plan de jubilación privada. Ya estamos de vuelta por cortesía de Profuturo, su plan de jubilación privada. Según relatos extraoficiales, el 17 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, meditaba la decisión que tomaría en pocas horas. Su primera opción era capturar a Noriega en una operación de comandos, respaldada por las fuerzas que estaban ya en Panamá. La ventaja consistía en un reducido número de bajas y mantenerla en secreto hasta su ejecución. Sin embargo, se temía no encontrar a Noriega. La segunda opción consistía en atacar con las fuerzas estacionadas en Panamá, seguros de que vencerían. El riesgo consistía en realizar una guerra prolongada que pondría en peligro la seguridad del canal. La tercera opción era una invasión masiva. Arriesgada a la fuga de información,
pero con mayor seguridad de realizarla rápidamente y encontrar al general Noriega. Así no perturbarían por tanto tiempo a la opinión pública estadounidense, aunque persistía el riesgo de provocar una elevada cifra de muertes. El presidente Bush decidió por esta opción. Al principio se le llamó Operación Blue Spoon o Cuchara Azul, pero los consejeros señalaron que el nombre sería desfavorable a la hora de la consulta histórica. Prefirieron llamarla Operación Causa Justa. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, pronunció un mensaje a su país justificando la acción armada Causa Justa. Only after reaching the conclusion that every other avenue was closed and the lives of American citizens were in grave danger. El presidente Bush dijo que la invasión a Panamá tenía 4 objetivos: proteger las vidas norteamericanas, mantener la seguridad del Canal de Panamá, restaurar la democracia y capturar a Noriega para que enfrentara la justicia estadounidense. La llamada precisión quirúrgica de las fuerzas invasoras no pudo evitar que más de 21 hectáreas cercanas al cuartel central fueran afectadas. Los caserones de madera vieja alimentaban lenguas anaranjadas de fuego. El resto era oscuridad. Atención, ¿por qué ustedes siguen resistiendo lo inevitable? Su resistencia es fútil. Sus vidas están siendo sacrificadas por un dictador corrupto. Thank you. Thank you. Thank you. Hey, Charlie, hurry up. Muchas vidas, Dios. Hoy he salvado muchas vidas, Dios. Soldados y paramilitares panameños trataban de agruparse, pero su intento de contraatacar no pasó de refriegas esporádicas y tropeles entre los callejones. Una defensa sin ajustes ni concierto. Según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, días antes de la invasión, contaban con 14.000 hombres en las riberas del canal. Este número se incrementó a la hora del ataque, con soldados, paracaidistas, armamentos y equipos provenientes de Fuerte Lewis, Washington; Fuerte Ord, California; Fuerte Polk, Luisiana; Fuerte Bragg, Carolina del Norte; Fuerte Benning y Fuerte Stewart, Georgia. La misión principal y la punta del ataque fue adjudicado al destacamento de Fuerzas Bayoneta. Su misión era atacar la comandancia y arrestar al Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, proteger el área central del canal y Amador. El destacamento de Fuerzas Atlántico tenía la misión de neutralizar la 8ª Compañía de las Fuerzas de Defensa, asegurar la entrada atlántica del Canal de Panamá y reducir a los infantes de marina de las Fuerzas de Defensa en Ocosolo, Colón. Al destacamento de Fuerzas Rojo le fue asignada la misión de asaltar el cuartel de los Machos de Monte en Río Hato, a 144 kilómetros de la capital, tomarse el aeropuerto de Tocumen, bloquear al batallón 2000 acantonado en el ala este de la ciudad antes de que llegaran al puente de Pacora. El destacamento de fuerzas Semper Fidelis tuvo la misión de tomar el puente de las Américas que conecta el país por sobre el canal. Al destacamento Fuerzas Pacífico le correspondía combatir contra el escuadrón de caballería de Panamá Viejo y con los Tigres en Tinajita. También se le asignó la tarea de resolver una misión imprevista: rescatar a periodistas y negociantes tomados como rehenes en el Hotel Marriott. What do I do, sir? En la refriega murió el fotógrafo español Juan Su Rodríguez. Un periodista francés resultó gravemente herido. En el interior del hotel, empleados, huéspedes y periodistas de las principales cadenas estadounidenses permanecían en una angustiosa espera.
We need her out. Let the American go. Come on, Bud. Come on, Bud. You shoot. Come on, Bud. Están completamente rodeados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Será completamente en vano resistir. Además del armamento corriente, estos fueron algunos de los equipos artillados y bombarderos de alta tecnología utilizados en la invasión a Panamá. Tanques M551, blindados M113, helicópteros Cobra y Apache, interceptores F-15, al menos 3 aviones F-117A Stealth, conocido como el avión invisible. El aparato fue estrenado en el bombardeo a la base de Río Hato. También se utilizaron bombarderos B-2 y aviones de asalto A-12. Vámonos a un corte nuevamente, en breve estamos de vuelta. 5 to 10 days to regain control just of Panama City if this is what's happening just on the outskirts of the major U.S. command post there. It's happening at the moment of an armored vehicle with automatic weapon at the top. Pronto regresamos por cortesía de Profuturo, su plan de jubilación privada. Ya estamos de vuelta por cortesía de Profuturo, su plan de jubilación privada. Por ende, mal se puede decir que los saqueos fueron promovidos por los batallones de la dignidad. De hecho, no creo que nadie pueda probar semejante denuncia. En distintos puntos del país, soldados de mandos medios y bajos de las fuerzas de defensa prefirieron combatir a entregar las armas desde el principio. Entendían que esa era su misión patriótica. Provocaron bajas importantes a su enemigo, pero el resultado fue devastador. Los principales componentes del destacamento de Fuerzas Pacífico estaba reforzado por parte de la Brigada 82 Aerotransportada. Comenzaron su ataque al cuartel de Panamá Viejo 5 horas después del bombardeo masivo a la comandancia. Eran casi las 6 de la mañana. La marea estaba baja. Decenas de soldados saltaron de los helicópteros para quedar atrapados en la lama. Testigos presenciales vieron morir al menos 8 soldados inmóviles. La última maravilla de la Fuerza Aérea estadounidense, el F-117 Stealth, se estrenó con sendos bombazos a la compañía Macho de Monte en Río Hato. La base también albergaba al Instituto Menor de Cadetes Tomás Herrera. Más de 100 muchachos de hasta 18 años trataban de escapar del bombardeo en calzoncillos. La mayoría fueron arrestados y liberados posteriormente. La Fuerza Rojo dejó caer decenas de paracaidistas. Hubo combates y muertos. En Colón, la Fuerza Atlántica reportó una fácil victoria sobre la 8ª Compañía, pero tuvieron que recurrir a todo su poderío destructor para reducir a los infantes de Marina de Coco Solo. Según diversos relatos, a duras penas eran 225 soldados de las fuerzas de defensa. Los estadounidenses trataron de reducir el cuartel a fuerza de tanques, recibieron varios bazucazos, trataron la toma con sus paracaidistas, varios murieron clavados en bayonetas. Entonces unieron tanques, aviones, helicópteros y más de 500 hombres. Vencieron después de 8 horas de combate. El combate ahí en Tinajita realmente duró casi 8 horas, como de las 9 hasta como las 5 de la tarde fue el combate. Ahí fue fusil y ametralladora y RPG, y mientras que los tigres tinajitas disparaban sus cañones de corto alcance hacia las áreas de Clayton, Corozal y Albrook Field. Otros frentes considerables de resistencia se concentraron en Tinajitas y el aeropuerto de Tocumen. Aun cuando la derrota era evidente, células de las fuerzas de defensa, batallones de la dignidad y Codepadis insistían en franca resistencia. Al cuarto día de enfrentamientos, cuando ya todo era inútil, habían órdenes formales de repliegue total. Vehicle with automatic weapon at top has been called in for support, as was a helicopter. A CBS News special report, which contains footage taken a few hours ago of a Loyalist Noriega force attack
on a transportation center right at the foot of the hill. El Hospital Santo Tomás se convirtió en hospital de guerra. Los militares eran enviados al pabellón especializado. Luego la situación no dio margen a discriminaciones. Las tropas estadounidenses rápidamente se hicieron de centenares de prisioneros de guerra. No me han dicho por qué. They say that I have weapons. I don't have no weapons. La mayoría eran miembros de las fuerzas de defensa capturados en cuarteles y áreas aledañas. Algunos fueron detenidos por ser funcionarios de alta jerarquía. Otros fueron buscados casa por casa. Eran considerados fichas claves de alta peligrosidad. Los que estuvieron en las prisiones señalan que una ínfima minoría eran sobrevivientes de combates. 101 prisioneros aquí. Hay como 100 prisioneros que son criminales que estaban en la calle robando de la gente. Se establecieron 2 campamentos masivos, uno en la base aérea de Howard y el más grande de todos en Nuevo Emperador. Los oficiales golpistas del 3 de octubre llegaron trasladados desde la isla de Coiba. Fundamentalmente yo puedo resumir este momento en que la alegría de nosotros, darle gracias a Dios que hemos pasado este trago tan amargo, que estamos aquí para unirnos a nuestros familiares y para sumarnos de una manera decidida y total al nuevo rumbo democrático que ha tomado Panamá. Según el ejército estadounidense, los detenidos llegaron a ser 5,000. Se presume que uno de los elementos que afectó la resistencia armada panameña fue el primer informe de rendición desde Chiriquí. El teniente coronel Luis del Cid colocó una bandera blanca en la parte más alta del cuartel, anunció su rendición en conferencia de prensa y recogió todas las armas que pudo conforme a las instrucciones del general Mark Cisneros. Las tropas estadounidenses se tomaron el cuartel y llevaron a del Cid a enfrentar procesos de narcotráfico en Miami. Al segundo día después de la invasión, la ciudad de Panamá quedó abandonada a la anarquía. Las fuerzas militares estadounidenses evadieron la intención de los armados panameños que pretendían una guerrilla urbana. Se retiraron de todo el perímetro. En la población había el temor de que la guerra se extendiera sin posibilidad de obtener provisiones para resistirla. Las bodegas de los supermercados y almacenes estaban llenas de alimentos y mercancía de temporada navideña. Hombres armados, presumiblemente paramilitares, iniciaron el saqueo, buscando cajas registradoras y cajas fuertes. Cuando voy caminando, que veo las tanquetas venir, levanto las manos y comienza la ráfaga de tiros de la metralleta que usan ellos en la tanqueta. Y yo en mitad de la calle oía balas por todos lados, reventaderas. Nada más oía los gritos de los muchachos a los que estaban hiriendo. A uno le dispararon en la cara, uno de los empleados, a otro le dispararon en las piernas, que le partieron las piernas. A mí también tuvimos la suerte que los gerentes y los otros muchachos nos ayudaron a meternos en los carros, a llevarnos al hospital, donde quedamos, eso era un sangrerío horrible, donde llegamos uno volado la mitad de la pierna, yo quedé con la pierna en la mano, como dicen literalmente. Algunas versiones señalaron a los miembros de los batallones de la dignidad como iniciadores del robo masivo. En casi todos los estados donde se han dado confrontaciones bélicas violentas, se han dado procesos anárquicos que se traducen finalmente en saqueos. Por ende, mal se puede decir que los saqueos fueron promovidos por los batallones de la dignidad. De hecho, no creo que nadie pueda probar semejante denuncia. Unos estrenaron inmediatamente la mercancía robada. Gente de todas las condiciones sociales se unió a una orgiástica repartición de bienes ajenos, útiles e inútiles. En cuestión de horas, se pintó una estremecedora muestra de desolación. Se estima que el saqueo produjo pérdidas superiores a los 325 millones de dólares. Los anales de la historia oficialmente no registran padres panameños de la invasión. Es un tema controvertido de solo considerar que el ingreso de tropas, con todas sus secuelas, pudieran responder al deseo de alguien nacido en el territorio ismeño. ¿Quién pidió la invasión? Es por ahora una pregunta con respuestas muy subjetivas.
Se presume que este juramento se realizó en la base armada de Clayton. Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford asumían el poder del Estado en el momento más crudo de la invasión. Endara, Arias Calderón y Ford fueron invitados a la base de Howard para cenar con un alto funcionario estadounidense. Me dijeron que nos tenían que decir algo, pero que el hecho de que nosotros escucháramos implicaba que nos teníamos que quedar allí por una buena cantidad de horas y no hacer uso de los teléfonos. El nuevo gobierno negó enfáticamente haber pedido la invasión. El encargado de negocio de los Estados Unidos nos hizo dos preguntas. ¿Qué van a hacer ustedes? Y después de pensarla entre nosotros solos, decidimos que nos juramentábamos como presidente y vicepresidentes del país para reconstruir el país a partir de su soberanía popular. Pero nos hizo una segunda pregunta. ¿No pueden ustedes solicitar por escrito al presidente Bush la invasión? Era una solicitud absurda. La invasión ya estaba ordenada. Y le dijimos claramente que no. Mi opinión personal es que ninguno de los panameños pidió la invasión. Yo creo que la oposición estaba pidiendo que los norteamericanos ayudaran a resolver el problema, lo que ellos denominaban el problema de la dictadura nacional. Ya habían panameños que por conflictos personales con la Fuerza de Defensa, comerciantes y empresarios en este país que hicieron dinero con la Fuerza de Defensa y que luego entonces se fueron a los Estados Unidos a hacer lobby para que entonces se derrocara la Fuerza de Defensa y se destruyera. Esa misma madrugada, simultáneamente, persuadían a los jefes militares del interior para que no presentaran resistencia y se estructuraba el nuevo gabinete. A nivel internacional, el gobierno enfrentó el reto de conseguir el reconocimiento de los países miembros de la Organización de Estados Americanos. El primer nombramiento fue el del embajador permanente. Esto fue muy duro al principio porque todos nos veían como el país invadido, pues, que Panamá había solicitado esa invasión, lo cual se sabe que esto no fue así. A 10 años de la invasión, prevalece la opinión de que pudo evitarse el derramamiento de tanta sangre. Nada ameritaba que entraran las tanquetas como entraron. Nada lo ameritaba, porque ellos, al final de cuentas, sabían cómo trabajaba el general Noriega. Y si ellos hubieran querido llevarse al general Noriega, lo hubieran podido llevar. Lado civilista, a través de nosotros tres, propuso nuevamente una negociación al gobierno, al régimen de Noriega, que ya estaba totalmente y desnudamente en el poder. Y la rehusó y se rió de nosotros. Creo que lo que consideraron que los americanos podían resolverlo, nunca pensaron que era a base de una invasión con la destrucción y muerte que eso produjo, sino que los norteamericanos era sabido en todo el siglo en este continente que ellos podían poner y quitar dirigentes políticos. La reconciliación fue bastante difícil. Yo no puedo echarle culpa a los otros, a lo mejor yo también tuve la culpa, pero yo creo que yo hice un esfuerzo de reconciliar. Ahora hago una nueva pausa, luego regreso con más sobre este programa especial de la invasión de 1989. Claro que estamos de acuerdo, porque nos va a beneficiar a todos. Creo que se demoró demasiado, debió haber sido antes. Y de las vivencias más sobresalientes durante la invasión se cuentan las manifestaciones de aprecio y agradecimiento que se revelaron en medio de la tragedia. Es otra página de nuestra historia. El gobierno del presidente Guillermo Endara se autoproclamó como un régimen de reconstrucción y reconciliación nacional. Su tarea prioritaria fue reorganizar la institución de seguridad pública, una tarea que comenzó con la participación de los mismos miembros de las fuerzas de defensa, muchos recién salidos de los campos de detenidos. En el centro y en las afueras de la capital prevalecía un clima de incertidumbre. De pronto, toda la capital y Colón se convirtieron en el paraíso de la delincuencia. Los barrios se organizaron para enfrentar a los desconocidos armados, mientras las tropas estadounidenses consolidaban la ocupación barrio por barrio. Bien, bien, bien. Habla mucho español. Sí, así mismo es, habla español. Bueno, nosotros muy contentos aquí, ustedes nos ayudaron bastante. Sí, hombre, no tenía nosotros una, pero estaba ahí. Ustedes, gracias a ustedes, United States.
El país paulatinamente retornaba a la calma. La siguiente es una consulta al azar a pocos días de la invasión. Claro que estamos de acuerdo, porque nos va a beneficiar a todos. Creo que se demoró demasiado, debió haber sido antes. Muchos ovacionaron al ejército invasor. Hubo gente que preparaba alimentos y refrescos para las tropas. No faltaron abiertas demostraciones de amistad. Una de las principales preocupaciones radicaba en el número indeterminado de civiles que tenían armas de grueso calibre. El ejército ofrecía desde 20 hasta $120 por cada arma, dependiendo de su calibre. En pocas horas se colectaron armas de todo tipo, incluyendo granadas de mano y morteros. Se pagaron $60.000 sin hacer preguntas. Los días siguientes a la invasión conformaron una sucesión de eventos dramáticos. Entre los imprevistos urgentes se consideró la difícil situación de los chorrilleros. Desde los primeros instantes del bombardeo a la comandancia de las fuerzas de defensa, centenares de chorrilleros corrían desconcertados entre angustiosos gritos, advertencias y disparos. Decenas no pudieron salir del cerco de llamas. Algunos murieron tratando de salvar lo poco que ganaron en vida. El amanecer del 20 de diciembre estaba dominado por columnas de humo, disparos y olor a muerte. La deducción lógica del gran incendio fue la falta de precisión del ataque estadounidense. 24 horas después del inicio de la invasión, muchos chorrilleros señalaron a miembros de los batallones de la Dignidad. Nadie dijo nombres, ni identificó con precisión a los responsables. Bueno, la mayoría dicen que fueron la gente de la Dignidad. Bueno, para mí lo hicieron los batallones de la Dignidad. La Dignidad, porque el gringo no tenía por qué prender si ellos no habían avisado a nosotros que evacuáramos el chorrillo, ¿no? Las casas de madera de principios de siglo no resistirían el fuego como las fortificadas estructuras de hormigón del cuartel central. Nadie intentó apagar el fuego. No había bomberos. Una sola chispa pudo encender un infierno. Posteriormente, para fortuna de la historia, todos los testimonios y la investigación que hizo la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos e incluso la investigación que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, determinó que en el Chorrillo se dieron 3 incendios. El primer incendio al filo de la medianoche, producto del bombardeo intensivo por parte de las tropas norteamericanas. El segundo incendio se dio alrededor de las barracas que se encontraban en los linderos del cuartel central de las fuerzas de defensa, que también fueron objeto de balas trazadoras y de armas incendiarias por parte de los Estados Unidos. Y el tercer incendio se dio a la mañana siguiente, alrededor de las 9 de la mañana, en los alrededores de la escuela, donde se dio un enfrentamiento armado entre equipo bélico norteamericano, de helicópteros y tanques de guerra, y unidades de las fuerzas de defensa y de los batallones de la Dignidad. Se estima que más de 5.000 personas del Chorrillo quedaron sin hogar a causa de la invasión. Los primeros días durmieron en carpas a la intemperie. Después, 2 antiguos hangares de Albrook fueron convertidos en inmensos campos de refugiados, una simétrica composición de madera, cortinas y tenderetas. Allí vivieron con la esperanza de una compensación de sus pérdidas materiales, recordando a los que no sobrevivieron y despertando de una cierta pesadilla. El cuartel central, en vez de un símbolo de poder, quedó reducido a escombros. La oficina del comandante derrochaba pornografía y ostentosas piezas de lujo, además de una bodega repleta de toda clase de licores. Los chorrilleros recibieron una compensación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Todavía otras 240 familias mantienen reclamaciones civiles en ese país y en cortes internacionales. Ya regreso. Recibimos también pues información, se supo también, o se tuvo información de muertos también enterrados en cementerios pues en la misma área revertida, en lo que era antiguamente la zona pues del canal.
Su nombre para algunos evoca recuerdos funestos de represión y para otros fueron un símbolo de singular valentía. Desde su constitución, los batallones de la dignidad asumieron un rol controversial. Sus principales dirigentes resistieron la prueba de valor al aportar un número considerable de muertos en combates. La aplastante acción invasora desarticuló todo intento de reacción coordinada de las fuerzas de defensa. En pocos enfrentamientos armados, especialmente en el área urbana, sobresalió la presencia de sus aliados civiles incondicionales, los batallones de la dignidad. Un cuerpo totalmente civil que recibió instrucción y armamentos de las fuerzas de defensa. 2.300 hombres y mujeres en 4 brigadas en la ciudad capital. Brigada Rosa Elena Landecho, Brigada 16 de diciembre, Batallón Chorrillo y San Miguel Arcángel. Su principal comandante era el doctor Benjamín Colamarco. Se fundamenta en elementos importantes como por ejemplo lo consignado en la Constitución panameña, que señala que todos los panameños están obligados a tomar las armas en defensa de la independencia nacional y la integridad territorial del Estado en caso de que las mismas se vean amenazadas por una nación extranjera. Y el otro elemento que habría que señalar es que el presidente de los Estados Unidos en ese momento y en ese contexto histórico invocó poderes extraordinarios de guerra que fueron utilizados para el logro de sus objetivos geoestratégicos y políticos con respecto a la situación en la República de Panamá. Los batallones de la dignidad eran más de 2.300 efectivos civiles, fogosos en sus discursos nacionalistas. A raíz del ataque a la nómina presidencial del lado civilista en la Plaza de Santana, públicamente fueron considerados como otro órgano de represión al servicio del general Noriega. Los hechos del 10 de mayo, y eso se dirimió a través de un proceso legal, los hechos del 10 de mayo fueron provocados por el G3 de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa y la participación directa en los hechos fueron por parte de miembros del G3 de las Fuerzas de Defensa. Benjamín Colamarco fue tomado prisionero después de enfrentar a los norteamericanos en Amador y Balboa. Fue acusado de atentar contra la personalidad interna del Estado y permaneció detenido por más de 4 años. Oficialmente el gobierno de los Estados Unidos reconoció la muerte de 23 de sus soldados y 285 heridos. Algunos panameños testigos de los enfrentamientos de Panamá Viejo, Tinajitas, Río Hato y Cocosolo calculan que hubo más bajas entre los estadounidenses. Del lado panameño las estimaciones de bajas y víctimas son igualmente discutidas. Un estudio de la Iglesia Católica sugiere la posibilidad de que hayan muerto unas 655 personas y aproximadamente 300 que quedaron heridas. Sin embargo, otras estimaciones de allegados a las fuerzas de defensa calculan que hubo más de 4.000 muertos contando los desaparecidos. Argumentando riesgos a la salud pública, el gobierno se adelantó a sepultar decenas de cadáveres en fosas comunes. Algunas claramente identificadas en el Jardín de Paz y Mount Hope, en el área canalera. La Coordinadora Popular de Derechos Humanos insiste en la posible existencia de otras fosas clandestinas. Además de eso, nosotros también estuvimos haciendo un trabajo con la Asociación Argentina de Antropología Forense, que pudimos lograr su contacto también haciendo excavaciones en Pacora. Además de eso, estuvimos investigando también en Río Hato, ¿no? Y incluso en el área de Chorrillo recibimos también pues información. Se supo también, se tuvo información de muertos también enterrados en cementerios pues en la misma área revertida, en lo que era antiguamente la zona pues del canal. Agrega que será difícil establecer el costo humano de la invasión, en tanto persiste el temor y la frustración. Sí confrontamos de familiares que se negaban a aportar elementos sobre familiares desaparecidos o muertos incluso, además de esos motivos que menciono también por el dolor de revivir esos momentos tan difíciles que tuvieron durante la invasión. Admite que entre los muertos hubo gente que jamás pensó empuñar un arma, que sencillamente se pusieron nerviosas frente a un retén o que murieron dentro de sus casas penetradas de balas o esquirlas de granada. Algunas
murieron a manos de panameños. 5 meses después de la invasión, las familias de los caídos realizaron las exhumaciones a su propio costo. Fueron a reconocer los cadáveres cuando ya estaban irreconocibles. Son apenas 10 años desde aquel terrible episodio de la historia panameña. Algunas páginas todavía no han sido escritas. Depende de nosotros investigarlas y aprender de ellas. Porque todavía queda mucho por decir. Estos son algunos de los avances del programa que presentaremos mañana. Mañana, en Telenoticias presenta: ¿quién protegía a Noriega de sus enemigos? Vudú, magia negra y fotos secretas en el despacho del comandante. Además, Noriega, ¿cuándo se enteró de la invasión? ¿Cómo burló al ejército más grande del mundo? También, la vida antes de las 5 estrellas. ¿Cómo se hizo un comandante? ¿Cuándo nació un espía? Bueno, y esto es todo por hoy. Mañana la cita es a la misma hora. Buenas noches. Este programa llegó a ustedes gracias a Profuturo, su plan de jubilación privada. Este programa llega a ustedes gracias a Profuturo, su plan de jubilación privada. Telenoticias presenta. Verdades íntimas del dictador. Conduce este programa Abdiel Antonio Gutiérrez. Hola, nuevamente les doy la bienvenida a esta serie especial sobre la invasión de Estados Unidos a Panamá. Hoy verán otras impactantes interioridades de la lucha armada, los frentes de resistencia y la derrota de las fuerzas de defensa. También revelaremos en detalles todos los increíbles hallazgos de lujo, magia negra y pornografía en las oficinas del comandante. Todo esto acompañado de un perfil biográfico del llamado hombre fuerte de Panamá. Su vida desde la cuna y de agente de la CIA, los años de institutor, hasta su carrera militar y denuncias criminales. Los jefes de la Armada estadounidense aceptaron que la operación Causa Justa resultó más difícil y costosa de lo que originalmente esperaban. Sin embargo, están conformes porque, apelando a todo su poder bélico y tecnológico, alcanzaron sus objetivos primordiales. Meses antes de la invasión, las fuerzas de defensa habían preparado un plan de contingencia en caso de ser atacados. No sería la resistencia personal cuerpo a cuerpo que comúnmente se advertía. El verdadero plan consistía en conformar frentes guerrilleros urbanos en Panamá y Colón, tomar rehenes norteamericanos, crear un banco de provisiones en Chiriquí con armas y municiones que recibirían de Libia, conformar un segundo frente guerrillero en Chiriquí. Los soldados panameños estaban bien entrenados. Sin embargo, la rápida derrota pudo recaer en 3 factores. El factor sorpresa de los norteamericanos, que redujo las posibilidades de una reacción coordinada. La desconexión de la línea de mando. La destrucción de vehículos e instalaciones. La falta de defensas antiaéreas para neutralizar aviones y helicópteros. La Radio Nacional divulgaba marchas triunfales y la acción de los frentes, incluyendo una breve declaración de Manuel Antonio Noriega animando la lucha armada. Nuestra consigna es
La Radio Nacional fue silenciada por bombas disparadas desde un helicóptero. Pero la labor de Radio Soberana Revolucionaria fue de primer orden. Fue la última emisora que quedó en el aire. La posición política del Partido Panameñista Revolucionario que preside su presidente Luis Gaspar Pepe Suárez hace un llamado a todo el pueblo panameño a la defensa y la resistencia. Por eso es que ellos no pudieron acallar Radio Soberana, porque Radio Soberana estaba en un local, ecobarrio, donde era difícil bombardear y no habían podido entrar por tierra, porque había resistencia. Segundo, frente a las fuerzas de defensa, los boinas negras, los batallones de la dignidad, los Codipari, las juntas locales y comunales, todo el pueblo patriota, estamos en la calle de forma organizada para resistir ataque a ataque, centímetro a centímetro, campo a campo, contra la invasión militar yanqui y sacar del suelo patrio a los invasores y genocidas asesinos. Tercero, el Partido Panameñista Revolucionario está firmemente unido a la conducción político-militar del general Manuel Antonio Noriega. Los últimos focos rebeldes en Panamá y Colón se fueron extinguiendo. Los cuarteles de todo el país confirmaban su rendición. El nuevo gobierno tomaba control, provincia por provincia, designando gobernadores y jefes policiales. Pero uno de los principales objetivos de la invasión no se cumplía. El escondite de Noriega era un misterio. El gobierno de los Estados Unidos le puso precio a su cabeza. $1 millón para quien diera información sobre su paradero o lo entregara personalmente. Comenzaron a actuar los cazarrecompensas. En la víspera de la Nochebuena se supo la noticia. Manuel Antonio Noriega ingresó a la Nunciatura Apostólica. Buscó refugio en el mismo lugar en el que sus opositores acostumbraban a esconderse de él. Las tropas estadounidenses acordonaron la sede diplomática e instalaron sistemas de altoparlantes con música estridente para forzar su salida. Habían sido burlados. La pregunta curiosa era, ¿dónde estuvo Noriega en los últimos días? A las 10:30 de la noche del 19 de diciembre, Noriega llegó a un retén frente al cuartel de Panamá Viejo y pasó de largo antes que el jefe del cuartel pudiera hablarle. Según las investigaciones del periodista Frederick Kemper, a los 40 minutos del 20 de diciembre, Noriega escuchó las primeras detonaciones al lado de una prostituta en el Hotel La Siesta de Tocumen. Se puso los pantalones y abandonó el hotel en un pequeño auto Hyundai, el cual conducía personalmente. En él despistó a sus perseguidores que pensaban que se transportaría en un vehículo lujoso. Llegó a los Andes número 2, donde su amigo Luis Lucho Gómez y la casa de Balbina Herrera, quien estaba en Ecuador. Llegó a la casa, porque él había estado con anterioridad en sus giras por San Miguelito, había llegado a la casa. Y fue cierto. Se hicieron llamadas a través de los teléfonos de mi residencia en los Andes número 2. Él llegó como a la 1 de la madrugada del día 20 de amanecer 21, estuvo en la casa y de allí se comunicó con un grupo de personas a nivel internacional y a nivel nacional. Estuvo en la casa de uno de sus abogados, Ramón Tinto Arosemena, y en la casa de Jorge Krupnik. En cada lugar, el general aprovechaba para realizar llamadas telefónicas, al menos una de ellas dirigida al embajador de Cuba, a su amiga Vicky Amado y a su hija Sandra, con quien no pudo hablar. La llamada decisiva la hizo a su amigo Mario Rognoni. El general Noriega nunca quiso ir a la Nunciatura. El general quería ir a la Embajada de Nicaragua o a la Embajada de Cuba. Nosotros le aclaramos, porque él desde donde estaba no tenía acceso a lo que estaba ocurriendo en esas áreas de la ciudad, que nosotros sí habíamos recorrido el área y la Embajada de Libia, la Embajada de Nicaragua, la Embajada de Cuba, estaban tomadas por los norteamericanos, totalmente rodeadas y que era imposible que él llegara. En varios puntos, Noriega se topó con subalternos y amigos que sencillamente lo vieron fuera de control. No cargaba consigo los amuletos que le daban confianza, solo un par de collares de cuentas negras y su acostumbrado calzoncillo rojo. El general llegó hasta la casa de su secretaria Marcela Tazón, cerca de Chanis. A la 1:30 de la tarde aproximadamente, Mario Rognoni llamó al nuncio José Sebastián Laboa para tramitar el refugio de Noriega. El nuncio accedió cuando supo la tentación de Noriega de suicidarse o conformar un grupo guerrillero.
yo me encontraba con Rubén Darío Murgas y Toti Urriola, estuvimos juntos durante esos días y llamamos al nuncio únicamente para ver cómo podíamos ayudar a resolver la situación en que se encontraba en ese momento la invasión. El nuncio Laboa envió al padre Javier Villanueva y a su asistente Joseph a recoger a Noriega al Dairy Queen de Campo Limber. Villanueva vestía el atuendo del nuncio. Al llegar al lugar acordado, Noriega bajó de una camioneta Montero con vidrios ahumados. Vestía t-shirt, bermuda y gorra. Se sentó en el puesto trasero del carro del nuncio con una subametralladora Uzi y una granada de mano. Se cubrió la cabeza con una sábana fingiendo ser monja. Así llegó a la nunciatura donde Laboa le esperaba nervioso. Poco después le señaló su habitación y su cama. Noriega se enteró que era el lugar justo donde Monseñor Magrat pasó las noches anteriores. Espontáneamente expresó su admiración al saber que dormiría en la cama de Magrat. La presencia del general Noriega en la nunciatura planteaba una situación tensa entre Estados Unidos, el Vaticano y Panamá. En Roma, el canciller cardenal Agostino Casaroli expresaba su desacuerdo con las tácticas psicológicas que perturbaban a su personal. Ahora vamos a ver un poco de lo que ocurrió el 3 de enero de 1990, cuando por convocatoria de la Cruzada Civilista, miles de panameños realizaron una protesta en la avenida Balboa, cerca de la nunciatura. Todos reclamaban la entrega del general y en esta ocasión los militares estadounidenses temieron que la muchedumbre rompiera el cordón de seguridad y llegaran hasta la sede diplomática. Uno de los que estuvo en la nunciatura después comentó que Noriega en ese momento también temió por su vida. Finalmente, un día después, el general Manuel Antonio Noriega decidió entregarse al ejército de los Estados Unidos. Estas escenas registran el momento en que Noriega es llevado al campo de juego del Colegio San Agustín, enfrente a la nunciatura, donde lo esperaba un helicóptero. Posteriormente, fue llevado a la base aérea de Howard, donde fue despojado de su uniforme militar y enviado a Miami a bordo de un avión militar de carga. La presencia de otros exmilitares y exfuncionarios del régimen derrocado en las embajadas de Venezuela, México, Perú y Cuba complicaba la proyección internacional del nuevo gobierno. La siguiente pieza periodística contiene 2 reportes de este tema de la época, sin ninguna edición. La secretaria personal del depuesto dictador Manuel Antonio Noriega, Marcela Tazón, abandonó el país el pasado sábado luego de que el gobierno nacional le otorgara el respectivo salvoconducto. Tazón se encontraba asilada en la embajada de ese país junto con el ex mayor Edgardo López Grimaldo, a quien también se le concedió el salvoconducto. Los ex capitanes Gonzalo González y Heracli de Sucre, desde el pasado 20 de diciembre, quienes aún se mantienen en dicha embajada. Gran cantidad de personas encabezadas por las esposas de los militares caídos en el fallido golpe del 3 de octubre atacaron la sede diplomática con bombas caseras, piedras y otros objetos, provocando un incendio en el lugar. Sin embargo, los manifestantes impidieron el acceso del cuerpo de bomberos para que sofocaran el incendio. Afortunadamente, en el lugar de los hechos no hubo muertos ni heridos. La esposa del depuesto jefe de las exfuerzas de defensa, Felicidad Cieiro de Noriega, sus hijas Sandra, Lorena y Thaís, así como el pequeño Jan Buchams Noriega y Luis Gaspar Suárez Sierra, abordaron el vuelo de Cubana de Aviación que los trasladaría hasta la isla de Cuba, acogiéndose al asilo diplomático concedido por el gobierno cubano. A Sandra se le acusó de monopolio y a Lorena de corrupción. Finalmente, el embajador de República Dominicana en Panamá anunció que la familia Noriega arribaría ayer a ese país. Vamos a otra pausa para comerciales. En breve estoy de vuelta. How much do you make? ¿Cuánto gana? What's your salary? ¿Cuál es su salario?
Pregunta difícil. Pronto regresamos por cortesía de Profuturo, su plan de jubilación privada. Ya estamos de vuelta por cortesía de Profuturo, su plan de jubilación privada. Yo lo que esperaba es que Noriega peleara en combate, como si él se iba a presentar como general y soldado, entonces que actuara como soldado y general. Los aspectos más sorprendentes de la invasión se revelaron al ingresar en la intimidad de las propiedades y despachos privados de Manuel Antonio Noriega. Licor, brujería, pornografía y lujo develaron el verdadero rostro del general. Este era el despacho oficial del general Manuel Antonio Noriega en el cuartel de la Avenida A. A simple vista, una impecable exposición de lujo y confort. Un examen minucioso sugería los gustos e inclinaciones del jefe del cuerpo armado panameño. Parte de su colección de arte, además de los regalos que le hacían sus seguidores en demostración de lealtad. En un depósito aledaño conservaba grandes cantidades de licor, desde las categorías populares hasta las selectas cosechas en vinos que darían satisfacción al más exigente paladar. Meses antes de la invasión, en este mismo despacho, el periodista Mike Wallace le preguntó al general de cuánto era su salario. Question. How much do you make? ¿Cuánto gana? What's your salary? ¿Cuál es su salario? Hard question. Pregunta difícil. Simple question. Es una pregunta simple. ¿Difícil o sencillo? No, sencillo. Adentro de la pregunta. You want time? ¿Quiere tiempo? Sí, break. Bueno, si usted dice tiempo, yo entiendo que usted gana alrededor de $50,000 al año en su trabajo. Pero tiene varias casas aquí en Panamá, casa en París, una fabulosa colección de arte, una fortuna de $74 millones. Yo no sé. Tus colaboradores se ríen, pero eres un hombre muy rico. ¿De dónde sale todo ese dinero, general Noriega? Su dinero. Todo eso es falso. El general Noriega tenía un segundo despacho en Amador. Allí se encontró una variedad impresionante de piezas de lujo. Compartían el espacio con retratos de Hitler y bibliografía relacionada a otros líderes fascistas y dictadores. También se encontraron fetiches y artificios de ritos extraños. Aparentemente Noriega practicaba ritos palo mayombe y candomble, una religión del Brasil, similar a la santería cubana. Entre otros artículos había lenguas de buey, masas de maíz y huevos podridos. Se supone que la última persona que estuvo en esta oficina fue la santera brasileña Rosaleide dos Gracias Oliveira, quien dejó velas y cigarros encendidos. En un frasco una lista de enemigos que iban desde George Bush, Mark Cisneros, Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford, hasta Mayín Correa y el nombre de su secretaria de confianza, Marcela Tazón. También se encontró material de pornografía y fotografías instantáneas de parejas en plena actividad sexual. En Amador, Noriega promovía la construcción de lo que aparentemente sería un club para su oficialidad. La obra estaba lista en un 65%. Expertos estiman que ya se habían invertido más de $1,5 millones en la construcción. Pisos finos y maderas preciosas. La obra completamente acabada y decorada pudo costar cerca de $5 millones. Este es un extracto de una entrevista por un periodista colombiano. Me gustan los chistes, las bromas, el trago, las buenas diversiones, el trabajo. Usted está enumerando las cosas que le gustan. Enuméreme, por favor, las cosas que no le gustan. No me gusta que me jodan. Manuel Antonio Noriega no solo fue el hombre con mayor poder político en Panamá. Las propiedades que tenía en distintos puntos del país sugerían una idea de cómo pudo ser su apartamento en París. Su residencia principal está ubicada en el barrio de San Francisco,
Esta casa fue comprada en 1971 mediante un préstamo hipotecario de la Caja de Ahorros por $125.000. Con la invasión se reveló el interior de una especie de palacio. Jardines cuidadosamente esculpidos, pinturas de famosos artistas, cuadros que exaltaban su propia personalidad. Su árbol de Navidad decorado con decenas de finas muñecas. A propósito, muñeca era el apodo de su esposa Felicidad Cieiro. En la habitación nupcial todavía estaba su colección de sombreros y zapatos. Había una colección de huacas precolombinas, otras evidencias de ritos anteros, además de un arsenal inmenso en su colección privada de armas de fuego. El general tenía otra casa en la finca La Escondida en la provincia de Chiriquí, desde donde se apreciaba una vista singularmente hermosa. La casa contaba con pisos de madera exótica, muebles de lujo y todas las comodidades imaginables, incluyendo una inmensa antena parabólica. La casa de Playa Farallón era otro de los paraísos exclusivos del general Noriega y sus allegados. También disponía de todas las comodidades y lujos. Él fue uno de los mayores responsables de la Operación Causa Justa. Su nombre fue ampliamente conocido en Panamá por su pública enemistad con Manuel Antonio Noriega, quien acostumbraba llamarle el Pocho Maldito. El general Mar Cisneros diseñó el plan armado sobre Panamá en 1990, fue jefe de operaciones y comandante del Comando Sur. Él nos concedió la siguiente entrevista en Kingsville, Texas. El general Mark Cisneros se retiró del ejército 3 años después de la invasión a Panamá. Ahora es presidente de la Universidad de Kingsville, integrada al sistema de Texas A&M. Está en un pequeño pueblo de Texas. En su oficina conserva recuerdos de la invasión que él personalmente planeó. Su trofeo de guerra son un par de botellas de champán especialmente embotelladas en Argentina para Manuel Antonio Noriega. ¿Por qué Noriega no pudo ser capturado inmediatamente? ¿En qué consistió la falla? Si podíamos ver anunciado rápidamente que Noriega ya no existe, lo capturamos, o yo lo que esperaba es que Noriega peleara en combate, como si él se iba a presentar como general y soldado, entonces que actuara como soldado y general. O Noriega hubiera combatido y en la combate capturado o muerto como soldado, que no era él. Entonces yo creo que no hubiera ido las casualidades que ocurrieron, el daño que ocurrió ahí. Entiendo que de alguna manera, general, usted no estaba totalmente conforme con lo que se ejecutó, que usted había concebido un plan diferente al que se llevó a cabo el 20 de diciembre. ¿En qué consistía? Se demoró mucho, por ese cambio se demoró mucho más la presencia de tropas en la ciudad de Panamá, a cambio de la versión que yo y el general Warner habíamos establecido, que la primera brigada y tratar de establecer presencia de tropa adentro de la ciudad de Panamá inmediatamente. Lo que ocurrió es que el problema es de los saqueos que comenzaron a ocurrir, la irrupción de la ley en Panamá, y no había presencia de tropa americana en ese tiempo porque yo no tenía suficientes tropas para mandar adentro de la ciudad de Panamá. Sacar a Noriega de la nunciatura fue una de sus tareas más delicadas. Estaba en juego la diplomacia y el honor. Estábamos hablando el nuncio y yo, y le dije, mira, nuncio, la gente de Panamá se está arrimando mucho y hay demostraciones afuera, yo quiero que quieren a Noriega. Yo creo que lo querían colgar o algo. Y dije, yo quiero decirle a usted, yo quiero que sepa muy bien usted, yo tengo la responsabilidad de la seguridad aquí. Y si los panameños quiebran la línea de seguridad para venir aquí a entrar a sacar a Noriega, yo le quiero decir que yo no voy a matar a ningún panameño para rescatar a Noriega. A ninguno. Yo no le voy a hacer daño a ningún panameño. Aunque yo tengo la responsabilidad como negociador, pero yo no voy a hacer nada para proteger a Noriega. A usted sí lo tengo que proteger. Y si es que la línea quiebre y yo le avise que la línea se ha quebrado, usted venga aquí a la puerta y yo le aseguro su seguridad con los soldados. Pero a Noriega yo no voy a hacer ningún daño a gente panameña. Y parece que se le prendieron los ojos cuando le dije yo eso. Casi corrió para afuera. Yo creo que se me había enojado porque le había dicho eso. Lo que él se le dio una idea a él, cuando le dije yo eso, fue a cruzar la calle y le dijo a Noriega, mira, dijo, la gente va a entrar aquí y te va a colgar. Lo mismo que le pasó a Benito Mussolini te va a pasar a ti.
vale más que te rindas porque eso va a pasar. Porque Cisneros me dijo que él no va a hacer ningún esfuerzo para parar la gente. Yo creo que Noriega vio esa amenaza como real. Hay una pregunta que quisiera hacerle también. ¿Por qué usted no recibió a Noriega cuando él se entregó personalmente? ¿Por qué no hubo una rendición de general a general? Pero yo estaba ahí presente cuando lo hicieron, pero yo nunca hablé con Noriega o que me rindo general y o saludar o algo, no. Un sargento lo capturó, un sargento tomó custodia, lo llevamos para el helicóptero. ¿Pero por qué no? No, porque yo no consideraba a Noriega general, yo lo consideraba como un hombre maleante, un bandido. El 3 de octubre específicamente lo tuvieron en bandeja de plata y no aceptaron la oportunidad. ¿Por qué no? El general Thurman no quería hacer algo porque no sabía quién era Giroldi y si apoyábamos a Giroldi y ganaba Giroldi, ¿en qué íbamos a estar? Yo le decía, no importa, cayendo Noriega, lo demás va a caer. Porque sin Noriega esto no puede continuar. Ellos van a hacer una reforma o van a hacer algo. Pero era lo que yo pensaba, no estaba seguro de lo que iba a pasar. El punto del general Thurman es que este era un golpe de Estado mal planeado, con malas intenciones, y no valía el apoyo de nosotros. Mejor era dejarlo así. Pero lo que pasó es que perdimos una oportunidad, que estábamos tratando de que llevaran un golpe de Estado, y que hubiera un cambio y que quitaran Noriega, y con eso lo habíamos conformado nosotros. Entonces sí perdimos una oportunidad, estoy de acuerdo de eso. Yo estaba muy desanimado porque lo que ocurrió por la falta de nosotros, mataron a Giroldi y otros oficiales. Ahora vamos a hacer otra pausa de comerciales. Pronto regresamos por cortesía de Profuturo, su plan de jubilación privada. Ya estamos de vuelta por cortesía de Profuturo, su plan de jubilación privada. Manuel Antonio Noriega Moreno, un hombre colocado en el centro de las ricas influencias de unos y de las oscuras miserias de otros. Desde 1983 prácticamente no hubo panameño cuya vida de una manera u otra no estuviese afectada por la vida y las acciones del general. Pero ¿quién realmente es él? ¿Dónde nació? ¿Quiénes fueron sus padres y hermanos? ¿Cómo se hizo un doble espía? Esta es una versión de la historia. A los 10 años, Manuel Antonio Noriega era un niño común. En el Día de las Madres de 1944 dedica a su tía Flora la fotografía de primera comunión. La información de su vida personal es complicada desde el principio. Según el registro civil panameño, Manuel Antonio nació el 11 de febrero de 1934. Según los registros de inteligencia de los Estados Unidos, nació el 11 de febrero de 1936. Oficialmente su nacimiento se registra en la ciudad de Panamá, en el área del Terraplén, al lado del Mercado Público de San Felipe. Versiones extraoficiales registran su nacimiento en la provincia de Darién. De sus progenitores se sabe muy poco. Su padre, Ricaurte Noriega, era un obrero y su madre, María Moreno, era la criada. Supuestamente la madre María murió de tuberculosis cuando Manuel Antonio cumplió 5 años. Se presume que el padre biológico, Ricaurte, falleció en la misma época. No se sabe bajo cuáles circunstancias. El pequeño Manuel Antonio creció bajo la tutela de su madrina, Mama Luisa, una maestra soltera que trabajaba en la Escuela República de México. Allí estudió Manuel Antonio toda la primaria. Él fue parte de las luchas patrióticas y combativas del Instituto Nacional. Sus biógrafos difieren en cuándo comenzó a servir a los intereses de los Estados Unidos. Hay quienes sostienen que es una exageración la afirmación de que ingresó a la planilla de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, desde sus años de escolar. Esto es lo que se ha escrito sobre la vida de Manuel Antonio. En secundaria ingresó al Instituto Nacional, donde comenzó a participar en todo tipo de actividad política, especialmente en jornadas nacionalistas. Allí conoció a su hermano paterno, Luis Carlos. Con él cultivó una amistad especial e ingresó a los movimientos izquierdistas. Comenzaron a vivir juntos. Sus ex compañeros lo recuerdan como un rebelde agitador de manifestaciones y ágil lanzando piedras contra la policía. Sin aportar mayores pruebas, algunos escritos señalan que desde entonces servía de informante a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos en Panamá.
que ganaba $15 por semana. Un informe confidencial del Departamento de Estado señala que Noriega ha mantenido una amistosa relación de cooperación con los militares de los Estados Unidos mucho antes de ingresar a la Guardia Nacional en 1962. Manuel Antonio aparece en el anuario del Instituto Nacional de 1952. Su reseña personal dice: Tony nació el 11 de febrero en esta querida ciudad de Panamá. Su ambición, ser psiquiatra y presidente de la República. Intereses, las faldas y comer en el restaurante Casa China. Pieza musical favorita, Torna Sorrento. Representante al primer Congreso Extraordinario de Estudiantes. Es un líder dedicado en aprietos. Aunque aparece en el anuario de 1952, en los actuales registros oficiales del Instituto Nacional, no aparece como graduado. Sus calificaciones demuestran un descenso dramático en los 2 últimos años. Promedio de 2 en física de 5º año y no asistió a la clase en 6º año. Promedio de 2 en matemáticas de 5º año y no asistió a la de 6º. Sus promedios finales de 6º año fueron calculados en base a 3 bimestres. Manuel Antonio no asistió al 4º y último bimestre al agravarse su problema de acné. El 3 de diciembre de 1952 escribió una carta al ministro de Educación solicitando oportunidad de rehabilitación. Vengo a solicitar que me acepte como alumno libre para obtener el título de bachillerato en ciencias en el Instituto Nacional. Motivos de salud me impiden ser alumno regular para obtener el bachillerato en ciencias. Solo me falta aprobar las siguientes materias: química de 5º y 6º año y matemáticas de 6º año. Manuel Antonio Noriega. La solicitud de Manuel Antonio fue aprobada, pero nuevamente fracasó en las materias que rehabilitaba. En la lista de estudiantes libres graduados y en el registro de bachilleratos del Ministerio de Educación tampoco aparece su nombre. Lo más parecido es el nombre de Enrique Noriega, quien no guardaba ningún parentesco con Manuel Antonio. Al finalizar sus estudios secundarios, Manuel Antonio quiso seguir la carrera de medicina, pero no pasó las pruebas elementales de admisión en la Universidad de Panamá. Llegó a trabajar como asistente de laboratorista en el Hospital Santo Tomás. Gracias a su hermano Luis Carlos, ingresó a la Academia Militar Chorrillos de Perú. Se dice que alteró su edad en 3 años menos para lograr la admisión. La declaración de la edad no fue el único aspecto dudoso de Manuel Antonio Noriega. Posiblemente también obtuvo un diploma falso para ingresar a la Academia Militar Chorrillos de Perú. En 1960 provocó su primer reporte de indisciplina cuando una prostituta lo acusó de haberla violado. 2 compañeros declararon que Noriega reaccionó al ser rechazado por la mujer. Manuel Antonio era objeto de burla, era un hombre extremadamente feo. En la academia era conocido por el apodo de Cabecita. Con su hermano trabajando en la Embajada de Perú, Manuel Antonio consiguió una designación como agregado militar. Noriega terminó su carrera en 1962 y regresó a Panamá. En breve regreso con más de este programa especial. Seguiremos hablando de la vida de Noriega. Solicitaba 2 veces que lo nombrara perito en accidentes de tránsito, ya que él era jefe de tránsito y era ingeniero graduado. Y yo creo que nunca llegó a actuar, pero sí le di un salve. Pronto regresamos por cortesía de Profuturo, su plan de jubilación privada. Además, con una jugada muy a lo Noriega, y es que mientras el hermano Luis Carlos era ministro de Trabajo de los golpistas de Torrijos, Noriega estaba entre los 2 bandos, ¿no? Eso me lo ha confirmado un jefe de inteligencia que tuvo antes de Noriega hace poco, ya está retirado. Según sus registros académicos, Manuel Antonio no demostraba grandes cualidades como soldado. Sin embargo, demostró talento sobresaliente en todo lo relacionado a espionaje y contrainteligencia. En 1962, Manuel Antonio Noriega ingresó a la Guardia Nacional con el rango de subteniente. Fue asignado al cuartel de Colón bajo el mando del mayor Omar Torrijos. Al inicio de su carrera, Noriega tuvo problemas por su empedernida adicción al alcohol. Un reporte de incidencias revela que fue arrestado 30 días por golpear y violar a una prostituta. Torrijos fue trasladado al cuartel de David y Noriega se fue con él.
Otro de los oficiales en ese cuartel era el primer teniente Roberto Díaz Herrera. En el escalafón inicial de cuando entramos, yo entré unos meses antes, vamos a decir, Noriega me alcanza y pasa a nivel de rango en lo del 15 de diciembre del 1969, además con una jugada muy a lo Noriega, y es que mientras el hermano Luis Carlos era ministro de Trabajo de los golpistas de Torrijos, Noriega estaba entre los dos bandos, ¿no? Eso me lo ha confirmado un jefe de inteligencia que tuvo antes de Noriega hace poco, ya está retirado. En Chiriquí, Noriega volvió a ser acusado de violación a una adolescente. Era la reina de la Feria del Arroz. Los padres de la menor presentaron la queja al entonces comandante de la Guardia Nacional, Bolívar Vallarino. Su castigo fue un traslado a la provincia de Bocas del Toro. Para 1964, de vuelta en Chiriquí, fue acusado de torturar a los simpatizantes del doctor Arnulfo Arias. Fue enviado a un curso de operaciones selváticas. Noriega terminó en la posición 59 entre 60 participantes. Se perdió en la selva y obtuvo 5 puntos en una prueba de orientación de 100 puntos. Manuel Antonio trataba de compensar sus cargas económicas, realizando trabajos eventuales. Él me solicitaba 2 veces que lo nombrara perito en accidentes de tránsito, ya que él era jefe de tránsito y era ingeniero graduado. Y yo creo que nunca llegó a actuar, pero sí le di un salve, $50, $75. Quien sí lo ayudaba mucho era Olmedo Miranda. En 1966 se enamoró de Felicidad Cieiro, una profesora de historia hija de un comerciante español. En 1967 tuvieron su primera hija en medio de una crisis conyugal. El abogado Rodrigo Miranda tramitaría el divorcio. De cualquier manera, Felicidad ejercía gran influencia en su esposo. Era su mayor apoyo en tiempos difíciles. Eso me dijo él, que se había arrodillado, le había llevado las rosas, y que ella lo había perdonado, y que tenía a su lado a la hijita recién nacida. Cuestiones que influyen. Su carrera militar tuvo un gran impulso a través de un entrenamiento de contrainteligencia para oficiales de infantería ofrecido por los estadounidenses en la Escuela de las Américas. Allí Noriega se destacó entre los 5 mejores de su clase. Ese mismo año fue asignado a tareas de espionaje e infiltración en los sindicatos bananeros, labor que desarrolló a satisfacción de sus jefes y de la CIA, que desde 1967 lo colocó oficialmente en su planilla. El 22 de octubre de 1969, el coronel Boris Martínez falló en un golpe de estado a Torrijos. Desde entonces, Noriega fue nombrado jefe del cuartel de Chiriquí. Sin embargo, su momento estelar le llegó en diciembre de 1969. La revolución de Torrijos se desmoronaba en un año de su ascenso. Se fraguaba un golpe a lo interno de la Guardia Nacional. Noriega facilitó el regreso de Torrijos desde México por el aeropuerto de David, desde donde reconquistó el control del gobierno. Su figura fue cobrando mayor notoriedad. Investigaciones de prensa estadounidenses señalan que en 1971, cuando la carrera como oficial de Manuel Antonio era incipiente, ya era considerado como un problema para los Estados Unidos. Incluso se consideró la posibilidad de asesinarlo. Noriega ascendía rápidamente, de capitán a mayor y 18 meses después a teniente coronel. En agosto de 1970 fue nombrado jefe del G2, Departamento de Inteligencia de la Guardia Nacional. En 1970, el Departamento de Narcóticos y Drogas Peligrosas de los Estados Unidos levantó el primer expediente de sus actividades ilícitas. A mediados de 1971, 2 agentes encubiertos presenciaron una transacción con la participación personal de Noriega, reclamando su paga por proteger 700 kilos de marihuana que serían enviados a Miami en un yate. El 22 de junio de 1972, a las 11 de la mañana, el jefe del Departamento de Narcóticos y Drogas Peligrosas de los Estados Unidos, John Ingersoll, se reunió con el general Torrijos en Río Hato para presentar la queja sobre las actividades de Noriega. Según reportes de prensa, la Casa Blanca recibió 3 opciones para resolver el creciente problema. La primera opción era filtrar información a los medios sobre las investigaciones a Noriega. La segunda, suministrar información falsa a Torrijos sobre un golpe de Estado planeado por Noriega. Y la tercera opción era asesinarlo.
Un exagente de la DEA dijo que un sicario fue enviado a México a esperar instrucciones para liquidarlo, pero sorpresivamente la orden se canceló. Aparentemente los Estados Unidos no profundizó en el caso Noriega, mientras atendían asuntos electorales internos, el escándalo Watergate y las negociaciones de los tratados del Canal. Noriega seguía ascendiendo. Al morir el general Torrijos, allanó su propio camino al poder absoluto, presionando la jubilación prematura del coronel Florencio Flores. Le hizo creer al general Rubén Darío Paredes que lo apoyaría si se jubilaba para aspirar a la presidencia, pero lo traicionó una vez fue nombrado comandante en 1983. Según declaraciones del ex embajador de Estados Unidos, Ambler Moss, Noriega siguió sirviendo oficial y simultáneamente a la CIA, a la DEA y al FBI. Informes internos señalan que servía eficientemente el flujo de información sobre los protagonistas y los conflictos armados en América Latina. Reforzó su poder propio y el de la institución al transformarla en fuerzas de defensa mediante la Ley 20 de 1983. Cada vez era más evidente que la nación estaba en sus manos y que los presidentes cumplían funciones limitadas a su agrado. En la cima de su fama recibió reconocimientos y homenajes con grandes personalidades, especialmente del gobierno de Francia, donde tenía sus residencias favoritas de descanso. Llegó a ser expositor ante estudiantes de la Universidad de Harvard. Desde el cuartel de la Avenida, controlaba el gobierno y ejercía mano dura contra la oposición. Demostró lo que era capaz de hacer contra sus adversarios al conocerse del brutal asesinato del guerrillero Hugo Espadafora. Espadafora decía saber detalles de sus más oscuros negocios. Su cuerpo fue encontrado sin cabeza y sin testículos, con evidencia de crueles torturas y violación carnal. La última vez que lo vieron vivo, era arrestado por miembros de las fuerzas de defensa en Chiriquí. Finalmente, la justicia estadounidense y la administración Reagan cerraron filas contra Noriega, desafiando la embarazosa relación con el vicepresidente George Bush, con quien Noriega atendió asuntos de defensa y seguridad, incluso colaborando en los planes para fortalecer a la contra nicaragüense. Al suceder a Reagan, George Bush puso más presión sobre el régimen de Noriega, apoyado en un proceso de narcotráfico instaurado en Miami y Tampa contra el general. Durante los 10 años anteriores, Noriega y el gobierno panameño recibían felicitaciones por sus logros en las luchas contra las drogas. En medio de una crisis cada vez más profunda, algunos de sus aliados le dieron la espalda. En 1988, un miembro de su Estado Mayor, Leonidas Macías, y otros oficiales intentaron derrocarlo. El precio de su fracaso fue el arresto y la tortura. En octubre de 1989, otro grupo de oficiales jóvenes, confiados en el respaldo del Ejército Sur, estuvo a punto de tomarse el poder y hasta de asesinarlo, pero nuevamente fallaron. Moisés Giroldi y otros golpistas fueron fusilados. Panamá estaba en un caos económico y político. Noriega parecía más fuerte y desafiante con sus nombramientos como jefe de Estado. Alertó a sus tropas, pero lo sorprendió la invasión. Una historia sórdida, contradictoria según la tesis de diversos investigadores. No obstante, aunque fuera una triste celebridad, el nombre de Manuel Antonio Noriega Moreno quedó inscrito en la historia panameña. Quédese con nosotros que en breve regresamos con más de este programa especial. Noriega ya fue condenado en tribunales en Estados Unidos, Francia y Panamá. Legalmente parece poco probable que vuelva a ser un hombre libre. Solo Dios sabe cuál será su futuro y tal vez por eso se aferra con todas sus esperanzas a Dios, tratando de desarrollar su espiritualidad como evangélico practicante. Según versiones oficiales, la Biblia es su compañera de celda en el Centro Correccional de Miami. Ya pasaron 10 años de esos desgraciados momentos de guerra e incertidumbre. ¿Valió la pena todo lo ocurrido? A partir de ese trauma,
se le abrió una perspectiva histórica diferente al país. Hay que saber sacar del dolor y del sufrimiento y de la oscuridad luz. Y nosotros de ese dolor y de ese sufrimiento que fue la invasión, sacamos un Panamá desmilitarizado. No hay mal que por bien no venga, dice el dicho. Y yo pienso que la mano de Dios estaba en eso. No creo que haya sido accidente histórico. Yo pensé que así como murió Torregrosa, como murieron cientos y cientos de gente en los barrios populares, también iba a haber un nivel de confrontación. Eso es un cuestionamiento que al final, en algún momento, tendremos que dialogarlo con los sectores que de una u otra forma estuvimos vinculados a lo que creíamos era un proyecto de liberación nacional. Bueno, en primer lugar me preguntaste algo de Torrijos. Torrijos fue muy súper protector con Noriega porque en algunos momentos de teniente pudo haberlo destituido por problemas que hubieron de disciplina. Pero siempre lo amparó a cierto punto porque era un buen investigador, ¿no? Noriega era un muy buen investigador. Quizás Manuel Antonio Noriega hoy es la persona que mejores consejos le puede dar a una persona que tenga problemas o que ostente el poder o que esté frente a situaciones difíciles, porque los 10 años yo lo he visto ir creciendo en su espiritualidad. Para Manuel Antonio Noriega, que lo tuvo todo, vivir ahora sin nada, simplemente encontró a Dios. Ya pasamos 10 años, como usted dijo, y no veo ninguna necesidad de seguir hurgando en esa llaga, que es la llaga que tuvimos, pues, de tener una dictadura militar. Y ya yo creo que uno nunca sabe qué va a pasar con un país, pero yo no creo que volvamos más nunca a caer en una dictadura militar. Manuel Antonio Noriega puede consagrarse como el hombre más siniestro de todos los panameños o el más calumniado y ofendido. El tiempo se encargará de decirnos la verdad. También pondrá a prueba nuestro aporte como factor de atraso o de desarrollo a partir de hoy y en los próximos siglos. Buenas noches y hasta la próxima. Este programa llegó a ustedes gracias a Profuturo, su plan de jubilación privada.